Andando un poco más sobre la segunda ley de Newton, podemos observar en esta imagen dos de los casos principales en los cuales nos vamos a enfrentar. El primero de ellos es, por ejemplo, cuando empujamos un objeto como el carrito del supermercado. Como podemos observar en este caso, el empuje o la fuerza se realiza simplemente de forma horizontal. Entonces podemos esperar que el desplazamiento, la velocidad y la aceleración se encuentren también en la misma dirección. En este tipo de casos, lo que debemos hacer entonces es realizar simplemente la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, donde n tendrá que ser el número total de fuerzas que se apliquen sobre el objeto. Obviamente en este caso basta restringirnos a aquellas fuerzas que se encuentran a lo largo del eje X. Y una vez que realizamos la sumatoria de todas esas fuerzas con los correspondientes signos positivo o negativo según sea el caso, podemos igualarlo entonces a la masa del objeto por la aceleración que obviamente éste obtiene a lo largo del mismo eje. El otro caso que podemos observar aquí es cuando alguien patea un balón. Podemos observar entonces que la fuerza representada por el vector de color verde está entonces dirigida a cierto ángulo de inclinación respecto del plano o de la horizontal. Y entonces en este caso lo que se tendría que hacer es realizar primero la sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje horizontal y posteriormente el mismo proceso pero a lo largo del eje X. En este caso, al ser solamente un vector de fuerza el que está aplicado sobre el objeto con esta dirección, pues bastará simplemente realizar la descomposición en las componentes de F total o F1 en la dirección del eje X y la fuerza 1 también, pero en la dirección del eje Y. Y recordemos que para realizar esto basta con conocer la magnitud del vector total y el ángulo de inclinación y valernos de las identidades trigonométricas. Entonces, en el caso más general, para recapitular, debemos de realizar la sumatoria de todas las fuerzas en cada uno de los ejes o bien realizar la suma vectorial, y en el caso de que obtengamos únicamente una fuerza total, pues entonces podemos realizar la descomposición mediante las expresiones vistas en la parte de la suma o trabajo con vectores. Y entonces algo que sirve para apoyarnos en estudiar este tipo de fuerzas y de movimientos es lo que conocemos como el diagrama de cuerpo libre. Con este sistema de representación gráfica es un sistema bastante simple, pero también a la vez muy útil, ya que todo objeto que podamos estudiar, como por ejemplo en este caso la botella, lo vamos a pensar como si toda la masa de dicho objeto se concentrara únicamente en un punto. Si suponemos que toda la masa del objeto se concentra únicamente en un punto central, entonces podemos pensar que todas las fuerzas las podemos dibujar fácilmente a partir de dicho punto. Es decir, esta botella se encuentra sobre una superficie plana y como vimos previamente, la fuerza que siempre aparece es aquella que conocemos como el peso y que apunta en dirección negativa del eje Y debido a que esta es originada por la atracción de la gravedad. Y para que esta botella no se desplace hacia arriba o se hunda, entonces debe de aparecer una fuerza que contrarreste el peso y que dijimos que entonces llamaríamos como fuerza normal. En magnitud también mencionamos que deben de ser iguales, pero en este caso si el objeto, este sería el diagrama de fuerzas del objeto, cuando no es jalado por esta fuerza que están ejerciendo una persona al tirar de ella. Entonces, en ese caso tendríamos que agregar una fuerza extra que ahora se dirige hacia la derecha según nuestro sistema de referencia. Y esta le podemos llamar que es una fuerza externa. Este sistema de representación, simplemente utilizando un punto y los vectores asociados a todas las fuerzas aplicadas sobre el objeto, es lo que conocemos como diagrama de cuerpo libre. Entonces, para poder realizar este diagrama en todos los casos, lo primero que deberemos de hacer es
imaginar que el objeto se sitúa o concentra toda su masa en un solo punto en el espacio y posteriormente ir dibujando todas las fuerzas vectorialmente que aparecen o que siente ese objeto. Entonces en este caso podemos ver nuevamente la fuerza debido al peso, la fuerza normal y finalmente la fuerza que es aplicada mediante el caso externo. De ser posible, como en este caso tenemos un contacto entre la botella y una superficie, entonces puede incluso ocurrir o aparecer lo que ya hemos mencionado previamente, que es una fuerza de rozamiento o bien fuerza de fricción, ya sea estática o dinámica, según sea el caso, y este sería el diagrama general que tenemos que realizar en cualquier objeto que se quiera estudiar mediante la sumatoria de fuerzas o bajo el principio de superposición. Y entonces, como podemos observar en este objeto o en esta imagen, tenemos el sistema de una pelota colocada sobre una superficie plana y los diagramas de fuerzas que aparecen en este sistema. Podemos observar que hacia abajo tenemos nuevamente al peso, hacia arriba la fuerza normal y hacia la derecha una fuerza externa o que hace que el objeto se desplace en esa dirección y por consecuencia aparece una fuerza de fricción o fuerza de oposición a dicho movimiento en la dirección contraria. Podemos observar nuevamente en este caso que en el eje Y, por ejemplo, si realizamos la sumatoria de las fuerzas a lo largo de este eje, tendremos únicamente la magnitud del peso más lo que es la fuerza normal y esto nos tiene que dar igual a la masa por la aceleración. Pero dado que a lo largo del eje Y no existe movimiento, esta suma es igual a 0. Entonces esto tiene dos implicaciones. Primero quiere decir que a lo largo del eje Y no se desplaza el objeto y finalmente que la fuerza normal será igual en magnitud a la masa por la gravedad o bien al peso. Estas dos condiciones se aplican para el eje Y. Y por otro lado, cuando realizamos la sumatoria, pero ahora en el eje X, lo que podemos observar de diferencia es que a lo largo de este eje tenemos la fuerza 1 menos la fuerza 2, que en este caso es representada, que en magnitud sabemos que es menor porque es la fuerza de rozamiento y que será igual a una fuerza total y a su vez a la masa por la aceleración a lo largo de este eje. Y entonces al realizar la resta correspondiente obtendremos entonces la magnitud de la fuerza real o final que siente el objeto y como consecuencia al conocer también la masa del objeto pues podremos también calcular lo que es la aceleración con la que se está desplazando esta pelota a lo largo del eje horizontal. Entonces, como podemos observar, todos estos casos y el apoyo del diagrama de fuerzas, pues nos sirven para simplificar el análisis de la sumatoria total de fuerzas y sobre todo también, pues observemos que es una aplicación directa de la segunda ley de Newton. Y de esta manera podemos ir obteniendo los sistemas para incluso sean mucho más complicados que solo una pelota o solo una caja sobre una superficie. Y las variaciones pueden ser tales como por ejemplo ahora un objeto o una masa que se encuentra suspendida por el apoyo de dos cuerdas atadas a una superficie. Como podemos observar, tenemos tres tensiones en este caso que se concentran en este nudo. Entonces, si observamos nuestro sistema como tal, pues lo que en general podríamos preguntarnos es cuál es el valor para cada una de estas tensiones que aparecen en la cuerda. Y para ello resulta de suma importancia utilizar el diagrama de cuerpo libre. Y lo podemos hacer en dos momentos importantes. El primero de ellos sería para el objeto que se encuentra suspendido en el aire gracias a estas cuerdas. Entonces lo que podemos observar es que si colocamos la masa de este objeto solamente en un punto, esta masa entonces tendría aplicada sobre ella dos fuerzas
Y la primera de ella pues sigue siendo la fuerza debida a la gravedad o bien conocida como el peso, y la segunda sería la que en este caso es representada como tensión 3. Como podemos observar, para que este objeto no se desplace a lo largo de este eje, pues en magnitud ambas deben de ser iguales. Y por otro lado, lo que deberíamos de hacer, pues es ahora pensar en que este punto de contacto de las cuerdas, o bien el nudo, que puede funcionar ahora como para nuestro diagrama de diagrama de cuerpo libre, pues podemos representar sobre él todas las tensiones que surgen por cada una de las cuerdas. Hacia abajo, como podemos observar, tenemos únicamente la tensión 3, que es la que aparece aquí y debido al objeto, la tensión 2 con un ángulo de 53 grados y la tensión 3 con un ángulo de 37 grados. Estos ángulos salen a partir de la misma geometría con la que estamos trabajando en el diagrama inicial. Y entonces los problemas de este tipo, lo primero que tendríamos que hacer entonces es conocer el diagrama de fuerzas y tratar de indagar qué valores conocemos desde el inicio del problema y cuáles no. Una vez que los logremos identificar, sería ir aplicando lo que son las leyes de Newton, en particular la segunda ley de Newton, y entonces realizar la sumatoria de las fuerzas según cada uno de los ejes. En este caso, por ejemplo, podemos observar que a lo largo del eje Y tenemos la tensión 3, la componente vertical de la tensión 2 y de igual manera la componente vertical de la tensión 1. Si conocemos estos tres valores, simplemente realizamos la suma y podemos obtener el vector final o total que siente este punto debido a las tres tensiones. Y a lo largo del eje X, pues lo que tendríamos que sumar sería la tensión 2 a lo largo de este eje y la tensión 1 también a lo largo del eje X. ¿Cómo lo podemos realizar? Pues simplemente bastaría emplear lo que son las identidades trigonométricas y entonces realizamos, por ejemplo, la tensión 1 en X, pues tendrá que ser la magnitud de la tensión 1 por el coseno de 37 grados. Y la tensión 1 a lo largo del eje Y tendrá que ser nuevamente la tensión 1 multiplicada por el seno de 37 grados. Este es el proceso que tendríamos que repetir también para la tensión 2 a lo largo del eje X, que sería la magnitud por el coseno ahora de 53 grados, y la tensión 2 a lo largo del eje Y será entonces la magnitud por el seno de 53 grados. Una vez conocida toda esta información, pues basta realizar la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Si el problema incluso nos da la masa del objeto, pues esto permitirá entonces realizar los cálculos para conocer y despejar cada una de las tensiones a partir del sistema de ecuaciones que obtengamos después de realizar todo este proceso. Entonces, como podemos observar, además de ser la aplicación directa de la segunda ley de Newton, pues también estamos recopilando o reutilizando todo aquello que vimos en la sección de vectores. Y entonces todo este tipo de problemas se reduce únicamente a la suma vectorial de las fuerzas que aparezcan dentro del sistema o que hayamos logrado identificar gracias al diagrama de cuerpo libre. Y bueno, siguiendo con esta tendencia, pues podemos complicar o cambiar el problema y bajo el mismo principio, pues poderlo aplicar, por ejemplo, ahora a un auto que sube por un plano inclinado, a una masa que se encuentra ahora suspendida pero apoyada en otra y también, bueno, los ejemplos ahora ya asociados a lo que son poleas. Todos estos sistemas podemos trabajarlos bajo el mismo principio de la segunda ley de Newton de la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración y también a la sumatoria ahora de simplemente vectores. Entonces, como podemos observar,
se sigue todo basando en lo que es la aplicación o el conocimiento de lo que vimos en las primeras sesiones. Y con eso concluiríamos lo que es la primera parte de las fuerzas y algunas aplicaciones de la segunda ley de Newton.